Buenos días y bienvenidos a Comunidad Gracia. Esta semana de nuevo estamos transmitiendo por internet solamente, no tenemos servicios en presencial y estaremos así hasta el final del año. Y después de eso, Dios mediante, vamos a volver, si Dios lo permite, a estar juntos en nuestro local. Les invito a que esta semana estemos ojalá deseando que el Señor trabaje en nosotros, que tengamos esa expectativa de oír de Él a través de su palabra, a través de el tiempo de música, a través de incluso el tiempo de oración. Entonces los animo y ojalá puedan compartir el enlace con quien necesite estar aquí, que quizás no lo haya recibido, y les invito a que tengamos un buen tiempo de oración, un buen tiempo de cánticos, un buen tiempo en la palabra y de predicación. Ojalá Dios los bendiga y nos vemos pronto. Poder de su palabra y reina con autoridad.
Muy buenos días. Vamos a leer el Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Esta semana vamos a estar en Lucas, en el capítulo 11, y vamos a estar viendo desde el versículo 14 hasta el 31. En esta semana vamos a ver a Jesús tratando otra vez con preguntas sobre realmente la autenticidad de sus declaraciones y personas cuestionando si Él es realmente quien Él dice ser. Él ha dejado claro que es el Hijo de Dios, que Él viene con el mensaje del Padre, pero hay resistencia, ¿no? Hay lucha con esto. Y esta semana vamos a seguir viendo un poco más de eso. Vamos a ver un par de casos y vamos específicamente a estar viendo cómo realmente hay acusaciones falsas. O sea, las personas están diciendo cosas que no son ciertas sobre Jesús y también están pidiendo más señales. Ellos quieren ver quieren ver a Jesús hacer señales y quieren cuestionar que Él es quien Él dice. Entonces les invito, vamos a entrar en el pasaje de hoy y vamos a aprender un poco sobre esto. Ahí en Lucas capítulo 11, versículo 14, vamos a empezar. Dice, cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Versículo 15 dice, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar los demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Aquí vemos esas dos cuestiones que mencioné hace un momento, ¿no? Vemos que Jesús viene y se encuentra a una persona que tiene un espíritu maligno que está poseído por un demonio y parece ser que por una razón estaba causando que fuera mudo y no pudiera hablar y quizás incluso no oír. Y Jesús echa a este demonio y en cuanto esta persona sale, en cuanto este espíritu sale de este hombre, él puede hablar, él puede empezar a comunicarse de nuevo. Y la gente viendo esto mencionan dos cosas. Por un lado, dicen, claro que puede hacer eso y le hemos visto echar a otros demonios. Lo está haciendo porque él está conectado con Satanás, él está trabajando con Satanás. Entonces, en vez, más bien a la inversa, ¿no? De creer que él es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el Cristo, el enviado, ellos están diciendo la inversa, que él está trabajando en contra de Dios, que lo que él está haciendo no es traer el reino de Dios, sino pelear en contra del reino de Dios. Lo acusan de estar en liga con Satanás. Y otros, aquí como vemos al final, dice otros con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Entonces vemos estos dos ataques o pruebas, están queriendo ver, están cuestionando la veracidad de quién realmente es Jesús. Entonces vamos a empezar primero por el lado del demonio. Jesús deja aparte la cuestión de que querían pruebas y trata primero con la acusación sobre que él está trabajando con Satanás y que la razón por la que puede echar a los demonios es porque está trabajando con Satanás. Vea lo que dice aquí en el versículo 17, dice, Jesús conocía sus pensamientos, algo que hemos visto regularmente con Jesús. Así que dijo, todo reino dividido por la guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Jesús directamente empieza a refutar esta acusación de que él está echando los demonios por el poder de Satanás y empieza a desarmar el argumento que ellos tienen, ¿no?
Él empieza por decir, ¿cómo puede ser esto? Dice, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Él está diciendo, ok, si es que lo estuviera haciendo con el poder de Satanás, estaría luchando en contra de Satanás, ¿no? Satanás desea tener ese tipo de situaciones, desea tener ese tipo de condiciones donde hay personas que están bajo su control, bajo el control de demonios, que están sufriendo, que no están buscando la gloria de Dios, que están entregados a la oscuridad. Y él dice, no tiene sentido, esto sería el equivalente a una guerra civil. Dice, una familia que está dividida se desintegra. ¿Cómo piensan que Satanás va a estar haciendo eso? Y sigue Jesús diciendo, ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Él se redobla sobre este argumento de decir, bueno, si Satanás está ahí, él está peleando una lucha, ¿no? Sabemos que es el enemigo, es un nombre que se le da muchas veces a Satanás, el enemigo, específicamente del creyente, pero también de Dios, está peleando en contra de todo lo bueno, ¿no? Él es el padre de mentira, está intentando confundir al mundo, está intentando destruir el mundo. Juan 10:10, ¿no? El ladrón viene ¿para qué? Para robar, matar y destruir. No quiere hacer nada bueno. Dice, ¿cómo puede sobrevivir el reino de Satanás si está dividido? Si por un lado hay demonios que están haciendo cosas y por el otro lado otras personas, estamos echando demonios en el nombre de Satanás. Jesús les está explicando, esta acusación que están haciendo realmente no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica. Y sigue en el versículo 19, dice, entonces, si mi poder proviene de Satanás, dice, ok, entonces consideremos, ustedes dicen que yo lo hago por el poder de Satanás, no por el poder de Dios. Piensen en esto. ¿Qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan a demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él está diciendo, hey, ok, entonces, si yo estoy echando a los demonios por el poder de Satanás y no por el poder de Dios, ¿qué hacemos con sus hijos? ¿Qué hacemos con las personas que son de su grupo, los cuales echan demonios? Porque ellos lo hacen. Y dice, piénsenlo. Más bien ellos, al oír este argumento, van a decir, hey, ¿qué le pasa? Más bien van a reclamarle, van a decir, hey, si usted se lo dice a él, está diciéndolo a nosotros. ¿Será que ustedes también, las personas que tienen alrededor suyo, que echan demonios, lo están haciendo por ese poder? ¿Qué diría esta acusación de sus propios exorcismos, de los exorcismos que estaban haciendo personas alrededor de él? O ellos son culpables realmente lo que Jesús está diciendo y está a punto de apuntar a eso. O si Satanás es el que está ayudando a Jesús a echar a sus demonios, entonces Jesús dice, bueno, entonces ustedes están echando a los demonios por el mismo poder. O queda otra opción. Y la otra opción vemos en versículo 20. Sin embargo, si yo expulso los demonios por el poder de Dios, que es lo que Jesús estaba haciendo, entonces dice, si yo los expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Creo que no tenemos que pensar mucho para darnos cuenta que eso es problemático para este grupo de personas que han decidido que Jesús no es el Mesías. Pero él toma su argumento y más o menos lo desarma, ¿no? Porque dice, ustedes dicen que lo está haciendo con el poder de Satanás, pero no tiene sentido. Primero, que Satanás esté luchando en contra de Satanás. Y después de eso, ¿qué dice eso de las personas que son parte de ustedes que están echando demonios también? ¿Ellos lo están haciendo también por el poder de Satanás? Eso es una opción. Entonces, que Satanás está desarmando su propio reino y que ustedes están siendo usados por él también. O hay otra opción, y la otra opción es, como dice en el versículo 20, veamos otra vez, dice, sin embargo, si yo expulso los demonios por el poder de Dios, que es la otra opción, que es la opción correcta, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y creo que es claro cuando pensamos en la situación, en la pelea que hay entre Jesús y estos dirigentes de la ley
de la religión establecida que han decidido negar a Jesús. Obviamente no es aceptable para ellos tampoco aceptar que Jesús está trabajando a través del poder de Dios, porque Él es Dios y que el reino está aquí. ¿Por qué? Porque eso significaría que lo que ellos necesitan hacer es aceptar a Cristo como su Salvador, aceptar a Jesús como el Mesías, hincar la rodilla, arrodillarse, adorarlo. Y ellos obviamente no están dispuestos a hacer eso porque en su corazón, en su mente no pueden aceptarlo. Sus corazones están ciegos a la realidad de quién es Jesús y sus corazones están de piedra, no quieren aceptar al Mesías. Sigue diciendo aquí en versículo 21, dice, cuando un hombre fuerte, y Jesús está continuando el argumento, pero no solamente va a desconstruir o hablar tanto del argumento, pero tomando esa idea de la batalla, de la guerra, él dice, sí, hay una guerra espiritual que está pasando, y Satanás está peleando, pero vea lo que ocurre. Dice, cuando un hombre fuerte, como Satanás, él está hablando de esto, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Muy fácil, ¿no? Si él está entrenchado, si él tiene buenas armas, si él está favorecido, si incluso quizás no hay una batalla que él está atacando, él se siente cómodo. Y está diciendo, eso es la situación con Satanás. Satanás se ha encontrado cómodo en las vidas de esas personas porque es el hombre fuerte. Nadie más puede hacerle cara. ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? Y Goliat salía todos los días con su gran lanza y su espada enorme y él medía, ni me acuerdo cuánto, demasiado, ¿no? Era un hombre enorme. Y decía, hey, ¿quién va a venir a pelear conmigo? Y todos los hombres de Israel tenían temor, incluyendo al rey. Y el rey era alto también. Todos tenían temor. Nadie quería enfrentarse con este hombre fuerte. Hasta que, claro, David llegó, pero no fue porque fue David, sino fue el poder de Dios trabajando a través de David, ¿no? Que pudo vencer a este hombre. Y Jesús está diciendo algo similar. Cuando hay un hombre fuerte, Satanás, él está protegido, tiene sus armas, él está ahí y se sienten, están seguros. Versículo 22 sigue diciendo, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Si ese hombre fuerte que tiene sus posesiones, que se siente seguro porque tiene sus armas, es Satanás. Y ahora Jesús habla sobre un hombre más fuerte. ¿Quién es? Es Cristo, es Jesús. Él está hablando sobre sí mismo. Él está diciendo, aquí está. Ustedes dicen que estoy trabajando con Satanás, pero eso no es cierto. Yo estoy peleando en contra de Satanás. Y Satanás hasta ahora se ha sentido más o menos tranquilo, más o menos seguro, más o menos protegido. Pero eso ya no es el caso. Esa ya no es la realidad. Satanás ahora se ha topado con un hombre más fuerte. Y ve lo que dice, hasta que alguien más, aún más fuerte, lo ataca. Y no solamente lo ataca, sino que lo vence. Y esto es profético sobre la realidad de que Cristo había venido para atacar a la muerte y atacar a Satanás y vencer en contra del pecado. Y estaba a punto de hacerlo, iba a hacer esto y les quita sus armas. Él va a quitarle el poder que él tiene, el poder del cual, y vamos a verlo más adelante un poquito, del cual el hombre sin Cristo no puede pelear en contra de esto. Está desarmado, no tiene fuerza para poder en su propia fuerza pelear en contra de Satanás, pelear en contra del pecado. Pero dice, les quita las armas y ¿qué más? Sus buenas noticias para nosotros. ¿Qué hace? Se lleva sus pertenencias. Se lleva sus pertenencias. Él está apuntando, imagínense en la situación en la que, la historia en la que estamos hoy, y ahí está el hombre que había sido sanado, el cual hasta hace poco había sido una pertenencia de Satanás, ¿no? Él había tenido control sobre él y se sentía seguro, nadie podía echarlo. ¿Se acuerdan hace unas semanas de ese hombre que estaba endemoniado y los discípulos intentaron echarlo y no podían? Satanás se sentía seguro, tenía sus pertenencias y de repente ha llegado un hombre más fuerte que es Cristo, Jesús, y él lo ha liberado. Y Satanás ya no se siente tan fuerte, ya no se siente tan seguro. ¿Por qué? Porque Cristo sí tiene el poder. Jesús es ese hombre más fuerte.
Aquí Jesús en este versículo nos revela algo interesante. Dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Voy a leer eso otra vez y ojalá podamos pensar realmente qué es lo que está diciendo Cristo aquí, cuáles son las opciones que está dejando. Y recuerden, está en esa conversación entre la pelea entre Satanás y entre Dios, el reino de Dios, el reino de la tierra, entre el bando que están eligiendo estas personas y que están acusando a Jesús. Y Él está dejándoles menos y menos y menos opciones, como Él dijo, si yo lo estoy haciendo por el poder de Dios, el reino de Dios está aquí, ¿qué vamos a hacer? Y ahora que estamos en esa decisión, ¿qué vamos a hacer? Él dice esto, yo creo que este versículo es central, él dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. En inglés, para los que hablan inglés, esto se le dice fighting words. Son palabras de pelea, ¿no? Cuando él dice eso, a veces también decimos, se quitó los guantes, ya él acaba de decir, hey, ustedes o están conmigo o están en contra de mí. No hay término medio. Y la realidad es que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Aunque nuestra cultura y nuestra filosofía y nuestra manera de pensar hubiera dicho que cualquier camino a Dios es válido, que cualquier fe es válida o no tener fe, mientras simplemente aceptemos las cosas. Pero Jesús dice claramente que no. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y Él lo dice aquí, el que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en contra de mí. Y a la luz de lo que Él acaba de decir, cuando Él está diciendo, hey, yo soy ese hombre fuerte, el cual teme Satanás, el cual va a tomar sus posesiones. Jesús no es alguien con el que vamos a pelear. Si estos hombres creen que van a poder hacerle contra a Dios, van a poder luchar en contra del Mesías, cuando él acaba de decir, hey, yo tengo poder, yo soy el que vence a Satanás, ningún hombre va a poder con él. Y él está declarando claramente, está diciendo, hey, no hay nada que puedan hacer. La pregunta es, ¿qué bando van a elegir? ¿En qué lado del campo de batalla están? ¿Están conmigo o están en contra de mí? Y creo que eso es una pregunta que 2000 años después es igual de importante. Solo que ahora nos toca a nosotros contestar esa razón, o esa pregunta. ¿En qué lado del campo de batalla estamos? ¿Estamos en el lado de Jesús? ¿O estamos en contra de Él? ¿Estamos luchando en contra de Él? Aquí en el versículo 24 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. 25 dice, de modo que regresa y encuentra que su antigua casa estaba barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esta historia que cuenta o este ejemplo que da Jesús es muy interesante, ¿no? Sobre la idea de alguien. Y recuerden, toda la luz de este hombre que acaba de ser liberado del espíritu. Pero Jesús habla sobre este ejemplo de, bueno, ¿qué pasa si alguien tiene un espíritu y ese espíritu sale de él porque tiene sus cosas en orden y ha limpiado la casa y ha organizado las cosas, y ese espíritu da unas cuantas vueltas y después vuelve? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y de qué está hablando esto? Bueno, primeramente Jesús no está literalmente hablando de que cuando un espíritu sale de una persona es que se tiene que ir al desierto y está dando vueltas porque los espíritus, los demonios viven en el mundo espiritual. Entonces no es eso. Está hablando de la desolación, de no tener un lugar en el que está operando, porque los demonios trabajan a través de personas. Los espíritus trabajan a través de personas, ¿no? Usan a personas para hacer
su labor, para hacer su trabajo, para hacer su obra. Entonces, este demonio que sale, de repente, ¿cómo es que después vuelve y no solo vuelve solo, sino que vuelve con más? Jesús está apuntando aquí a la idea y la realidad en la que viven estos maestros de la ley, estas personas que son los fariseos y otras personas, los saduceos también, y diferentes personas que están en la religión, que lo que tienen es una religiosidad moral. Están intentando resolver los problemas del mundo a través de un moralismo. Y eso no es algo a lo que somos ajenos tampoco. Incluso como cristianos a veces pensamos de esa manera. Ok, si pudiéramos hacer esto, o si pudiéramos explicarle a la gente eso, entonces la gente se portara un poco mejor, entonces podríamos construir como ¿cómo se llama? El reino de Dios aquí en la tierra. Y eso pasa en muchos lugares, donde los creyentes, y a veces incluso donde los creyentes, donde los cristianos han sido quizás una mayoría, o el cristianismo ha sido muy grande, se ha intentado crear como es el paraíso, ¿no? En el cual vamos a crear reglas que honran a Dios y vamos a hacer estas cosas y vamos a enseñar a los niños de la voluntad de Dios y todo eso está muy bien. Tener leyes que honran a Dios en el país, bueno. Enseñar a los niños sobre los mandatos de Dios es excelente. Deberíamos hacerlo. Tener una ética, una moral que se aproxima más y más a lo que dice la Biblia y menos a las cosas que quizás el mundo pagano querría hacer o las cosas que son más conectadas a la oscuridad. Excelente. Pero la realidad de esta historia que nos muestra es que por mucho que creemos un paraíso, una situación en la que creemos que si pudiéramos simplemente elegir a este candidato en vez de a este, o a este partido en vez de este partido, o cambiar esta ley, o evitar que esta ley entre, que creáramos, porque lo que ellos tenían, lo que Jesús está enfrentándose con un grupo de personas que tenían eso. Y no sé si recuerdan la semana pasada, llegué la semana pasada, hace unas cuantas semanas, pero cuando vimos la historia del buen samaritano, cuando vimos la historia del buen samaritano tenemos un problema de religión vacía, ¿no? Porque tenemos a dos personas muy religiosas que saben lo que deberían hacer, pero su corazón no está correcto, entonces lo evitan. No sé si miran para ver si alguien lo está viendo, porque quizás si alguien lo está viendo hay que ayudarles, pero como no hay nadie viendo, me voy y lo dejo. Y Jesús está hablando a un grupo de personas, los que le están acusando de que Él está haciendo esas cosas a través del poder de Dios, y los que están pidiéndole que haga señas y cosas. Él está hablando con ellos y la realidad en la que ellos viven es que están siguiendo una serie de reglas. Tienen incluso un gobierno que se gobierna, tienen policía que gobierna con leyes que son bíblicas, leyes que son conectadas a la moralidad de Dios, o sea, que siguen la ética de Dios. Pero eso no es una solución al problema que está en el corazón. Igual que los religiosos en la historia de Buen Samaritano. Tenían el corazón muerto. Conocían todas las reglas, estaban viviendo una vida ética, moral, quizás buena, pero están vacíos. Están vacíos y no tienen el poder de Dios. Y a eso está aludiendo Jesús con esta historia, de la idea de que, una persona quizás echa lo malo, echa al demonio de sí, porque dice, yo voy a arreglar las cosas. ¿Y cuántas veces no decimos, yo voy a dejar de hacer eso? Yo ya no quiero ser esa persona. Yo quiero dejar de mirar esas cosas que no debería mirar, o tener los pensamientos, o tener el rencor, o tomar esto, o hacer esto y tener un estilo de vida. Yo quiero cambiar, yo voy a cambiar, y lo pensamos como si fuera, y se acerca el 31 de diciembre, ¿no? Como si fuera el 31 de diciembre donde tomamos decisiones, decimos, el 2021 va a ser diferente. Bueno, cuidado, porque ¿cuántos dijimos eso en 2020 y no nos esperábamos lo que vino, ¿no? Pero tomamos decisiones, decimos, no, este año sí, este es el año que voy a perder mis 20 kilos que necesito perder. ¿Cuántos años no he dicho eso yo? Y voy a hacerlo, y a veces lo hacemos, ¿no? Entonces ponemos las pilas, empezamos ahí a hacer las pesas, trabajar, ejercicio, dejo de comer esto, hacemos cosas. Pero aquí está hablando sobre la vida espiritual y eso no funciona. Ejercitar simplemente un moralismo o instituir una serie de reglas
no funciona, créanme. Solamente porque un papá o una mamá son cristianos y crían a sus hijos en el mejor ambiente y les hablan de Jesús y dan reglas y dicen, hey muchachos, no pueden ir a eso, esa fiesta no es buena, no pueden hacer eso, no pueden hablar así, les enseñan todo lo bueno, eso no garantiza que el corazón de ese muchacho, esa muchacha va a estar bien. No podemos regular el corazón de una persona. Y lo que Jesús está diciendo es que puede ser incluso peor, porque si esta persona, si la salida de este espíritu de la vida de esta persona es por una decisión que él tomó o porque decidió que es 31 de diciembre y este año sí ya se va a portar bien y va a hacer cosas buenas y por su propia fuerza, él va a ser una persona ética, quizás crea una atmósfera en la que su vida durante un tiempo no es como súper lo que querría un demonio, ¿no? No, ya no está viviendo una vida como el demonio, ¿no? Está viviendo una vida buena, una vida cristiana. Muy bien. Un día. Muy bien. 2 días. Bastante bien, una semana. Pero ¿qué pasa después de 2? ¿Qué pasa si el corazón no cambió? ¿Qué pasa si fue algo simplemente un intento, un impulso, una emoción, unas ganas? Me nació cambiar. Jesús dice, no funciona así. Ojalá. Y no estoy diciendo que no hay personas buenas que tienen buenos límites y se controlan, pero la realidad es que la única manera en la que un cambio va a ser real y va a ser transformativo y va a ser desde dentro para afuera, va a ser si es Cristo el que hace eso. Y si no es Cristo, Cristo no está en esa vida, va a pasar como este hombre. Más bien, se va a ir un rato ese espíritu, va a dar un par de vueltas. Cuando vuelva va a ver que la persona le va bien y va a hacer que su vida vaya incluso peor. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer nosotros. Por eso es que nosotros creemos en la salvación solamente por la gracia, no por las obras. No, yo no puedo hacer una serie de cosas para ganarme el cielo o para quitarme las manchas que tengo por el pecado. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que es válido para Dios. Mi cuenta es demasiado excesiva y jamás me podría ni siquiera acercar a borrarla. Es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, si yo intento hacer ese cambio, o si intentamos hacer que este país sea un país que honra a Dios por las leyes y por la manera por la educación o un montón de cosas, eso no va a ser un cambio transformativo, no va a ser un cambio real. Puede ser que un día esté bien, puede ser que un año esté bien las cosas o mejor, pero solamente Cristo es, ¿recuerdan? Ese es el hombre fuerte. Él es el hombre fuerte que puede echar a ese demonio. Él es el hombre fuerte que puede quitar el pecado. Él es el hombre fuerte que puede transformar mi corazón, transformar mi mente y empezar a hacerme la persona que Él me diseñó para ser. Pero va a ser a través del poder de Dios. Va a ser por la sangre de Jesucristo. Va a ser por el perdón y la justificación que viene a través de Él. Va a ser por la obra que el Espíritu Santo hace en mi corazón, que me transforma. Va a ser porque estoy en la palabra de Dios. Estoy escuchando a Dios hablarme de forma regular, día tras día. Está hablándome a través de su palabra. Estoy oyendo su voz. Estoy aprendiendo sobre su voluntad. Conozco sus estatutos. Sé que Él es bueno. Deseo estar con Él. Y Él me transforma y tengo la promesa de que como creyente, al final de mi vida, llegaré completamente a ser como Cristo, a tener una vida glorificada en la que ya no tengo ese pecado, en la que amo a Dios perfectamente, puedo estar cara a cara con Él. Me asemejaré a Él como nunca lo he hecho antes. Seremos un reflejo correcto. Entonces, pero no podemos hacer eso por nuestra propia fuerza. No podemos cambiar quiénes somos por nuestra propia fuerza y no podemos salvarnos por nuestra propia fuerza. Necesitamos a ese hombre fuerte. Necesitamos a Cristo. Ahora vean esta interacción interesante que pasa después de que Jesús dice estas declaraciones. Una señora le dice, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste, los pechos de los que te amamantaron. Y no sé si ella estaba escuchando esas palabras y quizás, bueno, eso es algo respetuoso que ella está diciendo, como una manera de decir, hey, está haciendo una bendición para tu mamá, ¿no?
que era algo, lo mejor que una mamá podía esperar en ese tiempo es que tuviera una hija, un hijo que fuera como, que viviera una vida honrosa. Y no es diferente con nosotros como papás hoy en día, ¿no? Deseamos que nuestros hijos vivan una buena vida, tengan un buen ejemplo, digan buenas palabras. Y ella oye esto y dice, hey, bendita sea su mamá. Y Jesús le responde, dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y le pone en práctica. Aún más bendito. Y si lo pensamos, está diciendo, es una cosa buena, ¿no? Que María fue la mamá de Jesús y que él nació, pero él está diciendo, hey, aquí lo más importante, la persona que va a ser más bendita entre cualquier persona, no tiene que ver porque sea mi mamá o no, no tiene que ver que sea familiar mía o no, no tiene que ser un discípulo de los 12, no. Él dice que, pero más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No nos perdamos, es como una interacción rápida, pero no nos perdamos la realidad de lo que acaba de decir Jesús. Jesús dice, todo aquel que oye la palabra y la pone en práctica. Saben que nosotros estamos incluidos en ese todo. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y ¿qué hacemos con ella? ¿Nos transforma, nos cambia, la obedecemos, la seguimos o la oímos y seguimos igual? Jesús nos ofrece aquí la oportunidad de ser bendecidos. De ser bendecidos si escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. No puedo dejar de pensar en esas personas que están atacando a Jesús, acusándolo falsamente y pidiéndole señales porque no creen que Él es quien dice. Y ellos están escuchando la palabra de Dios, pero no la están obedeciendo. Están oyendo que Él ha declarado que Él es el Mesías, el cual ellos decían que esperaban, pero no lo están siguiendo. Sigue diciendo aquí en versículo 29, dice, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. ¿Se acuerdan? Al principio había dos cosas que hablaron en contra de Jesús. Una era, dijeron que trabajaba de la mano de Satanás para hacer lo que estaba haciendo. Y después la otra es que no le querían creer, entonces querían, bueno, pruébanos. Si eres quien dices que eres, muéstranos algo, haz un truco, haz algo. No, muéstranos señales del cielo. Queremos ver. Y vea lo que Jesús dice acerca de los que piden esto. Dice, esta generación maligna que sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa. Pero dice, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él, hablando de Jonás, lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Lo que le sucedió al Hijo del Hombre será una señal, o lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal, para que la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Eso está diciendo, vea, están pidiendo señales, pero solo les voy a dar la de Jonás. Y después habla sobre Jonás, dice, recuerdan, Jonás era un profeta que había sido enviado a Nínive para decirles que Dios iba a destruir esa ciudad. El problema es que Jonás, nos damos cuenta al final de la historia, era un poco, ¿cómo lo ponemos? Pues tenía unos prejuicios serios en contra de la gente de Nínive. Con buena razón, porque ellos habían hecho cosas terribles en contra de Israel y sus vecinos. Pero él realmente no quería compartir estas noticias de la destrucción. Y no es tanto porque, me imagino que hubiera sido que le iba a decir que iban a morir, pues le hubiera parecido bien. Pero él conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios que perdona y que era posible que ellos se arrepintieran. Y exactamente eso ocurrió. Y la señal de Jonás es que él fue comido por un tipo de pez, ¿no? Y ese pez lo mantuvo con vida, quizás, o murió, no sabemos. Pero el hecho es que después de 3 días de estar en el estómago, en las profundidades del mar, el pez, por orden de Dios, lo escupió en la playa y Jonás estaba vivo. Esa es la señal. Cuando Jonás llega y habla prácticamente simplemente les declara una vez, parece
que Dios va a destruirles por sus pecados, pareciera ser que ellos conocen lo que ha ocurrido. Según las palabras de Jesús, no lo vemos necesariamente en Jonás, pero por lo que dice Jesús parece que la gente entendía lo que había pasado. No sé si alguien de Nínive vio a el pez vomitar, escupir fuera a Jonás y lo vio salir y fue y le contó a todo el mundo, no lo sé. Pero parece ser que esa señal la conocían y les fue como señal y ellos hicieron caso. Eso es malas noticias para Jonás porque él no quería que fueran perdonados, pero para ellos fue muy buenas noticias. Ellos escucharon la señal que Dios había dado a través de la vida de Jonás. Y Jesús dice, yo les daré la misma señal. ¿A qué se refiere? Se refiere a que él va a estar muerto durante 3 días, enterrado, como el ejemplo del pez, ¿no? Y después del tercer día se levantará, igual que lo hizo Jonás. Dice, esa es la única señal que le voy a dar. Pero el problema es que tenemos una situación en la que no solamente este ejemplo, sino que Jesús nos va a dar otro ejemplo de un pueblo pagano, de un pueblo de fuera, que está poniendo, pareciera, más atención a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios que los mismos judíos, el pueblo elegido de Dios, que tienen la palabra de Dios, que han escuchado a la ley de Moisés, a los profetas, que ellos tienen los salmos y otros escritos, conocen la voluntad de Dios, conocen lo que Dios va a hacer y no lo están escuchando. Y Jesús dice, esto es una acusación en contra de ustedes porque su corazón está duro. Vea cómo sigue diciendo, dice, el día de juicio, la reina de Saba se levantará contra esa generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. La reina de Saba, en la historia de Salomón, aprendemos que ella vino de lo que creemos que era Etiopía y vino para escuchar porque había oído que Salomón, como mucha otra gente, era el hombre más sabio. Y ella quería aprender de esa sabiduría, quería escuchar. Y ella entendía de que esto venía de Dios, de que esto era sabiduría de Dios, no era simplemente que él era un hombre muy estudioso, no era Albert Einstein, simplemente una persona que sabía cosas o era un genio, sino que era una persona que tenía la sabiduría de Dios y ella viene para escucharla. Ella, que es de un lugar lejano, que no cree en el mismo Dios. Pero que dice aquí al final, dice, ahora alguien superior a Salomón. ¿De quién está hablando Jesús? Él está hablando de él mismo. Él dice, yo. Él está diciendo, yo soy esa persona que es mayor que Salomón. Yo soy el hombre fuerte que vence a Satanás. Dice, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Son palabras duras, pero Jesús es honesto, está diciendo, ustedes tienen la verdad enfrente de ustedes, pero se niegan a escuchar. Dice, los habitantes de Nínive también se levantaron contra esta generación, se levantarán en contra de esta generación, hablando de ellos, al día de juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí. Jesús otra vez determinando dónde cae él en el orden de las cosas. Él está diciendo, alguien mejor que Jonás está aquí. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Jesús da estos dos ejemplos. Habla de Jonás y cómo Dios trabajó milagrosamente en su vida con el pez y cómo fue y dio un mensaje el cual la gente escuchó y se arrepintió. Ellos se rasgaron las vestiduras, se pusieron ceniza en la cabeza, ellos ayunaron hasta los animales, diciendo, quizás el Dios de Israel nos salva. Se arrepintieron, escucharon la palabra de Dios y actuaron de esa forma. La reina de Saba oye a lo lejos sobre esta sabiduría que es dada por Dios y ella dice, yo quiero ir a escuchar. Jesús está diciendo, estos grupos de personas se van a levantar en el día de juicio y van a decir, ustedes, apuntando a ellos, y yo diría a ustedes, apuntando a los que han oído la palabra de Dios y se niegan a escucharla, ellos dirán, hey, nosotros escuchamos y los condenarán. Nos condenarán y eso nos deja con esas preguntas de cómo vamos a nosotros tratar esa verdad.
¿Cómo vamos a tratar esta revelación de Dios acerca de su plan y quién es Él? Voy a simplemente escucharle y decir, no, no calza en mi plan, no calza en la manera en la que yo pienso que funcionan las cosas. Vamos a escuchar esto y decir, esto no puede ser así porque X, Y. Porque lo que necesitamos recordar, y eso es quizás lo que voy a dejar para que consideremos, es que en esta historia Jesús defendió su autoridad y poder, dejando en claro que Él es el Mesías y el Salvador del mundo. Él les dice, ese hombre fuerte que vence a Satanás, Él es más grande que Salomón, Él es más grande que Jonás. Y un día de estos, en el juicio final, Él sabía que esas personas acusarían a los que estaban enfrente de Él, que no estaban creyendo en Él, por ese hecho de no creer en Él, de no poner su fe, de hacer lo que Él había dicho al principio. Si no están conmigo, están en contra. Y entonces la pregunta que yo haría para nosotros, ahora para usted hoy, es, ¿estamos con Él o estamos en contra de Él? No hay una opción en el medio. No hay un término medio. O estoy con Cristo, he puesto mi fe en Él, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es el Rey de mi vida. No un bombero, no alguien al que voy cuando las cosas están mal y necesito ayuda para después vivir mi vida como me dé la gana. No, alguien que ha escuchado la palabra de Dios y que la obedece, ¿no? Jesús dice, si me aman, harán las cosas que yo les digo, me obedecerán. No podemos amar a Dios sin hacer su voluntad. Eso no muestra, si estamos viendo una vida, eso no es cierto. Entonces, o estamos con Él, entregados, Él nos ha salvado. Él, por su gracia, algo que no merecemos, nos ha salvado y nos ha dado justicia cuando éramos injustos. Nos ha quitado pecado cuando éramos pecadores. Nos ha hecho santos cuando nosotros éramos viles y estamos llenos de pecado. O estamos en contra de Él. Estamos en el otro lado de la batalla, intentando pelear contra el Hijo de Dios, intentando pelear en contra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos con Él o estamos en contra de Él? Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te pedimos que trabajes, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dios, que tu palabra nos hable claramente, Dios, que nos revele tu voluntad, Señor, y que yo te pediría, Señor, que tengas victoria en nuestras vidas. Y Dios, si hay alguien que está escuchando este mensaje hoy que no ha entregado su vida completamente a Jesucristo, que hoy fuera ese día de victoria, Dios, que tú lo llames a ti, Señor, y que ellos cedan a tu voz, Señor, que ellos entreguen su vida completamente a ti. Dios, que ellos se vistan de tu justicia, Señor, que se arrepientan de sus pecados, Dios, y que reciban el perdón a través de la fe. Dios, y que esa fe esté en su vida de tal manera y persista de tal manera, Dios, que transforme quienes son. Dios, y que la fe en mi vida transforme quien yo soy. Dios, porque yo quiero estar a tu lado. Yo quiero estar contigo y no en contra tuya, Señor. Dios, como iglesia queremos estar a tu lado y no en contra de ti, Dios. No queremos pelear en contra de ti. Dios, glorifícate a través de nuestras vidas, Dios. Te amamos, Señor, y te honramos y te glorificamos. Eres un Dios grande y un Dios bueno. Dios, usa nuestras vidas, Señor, haznos luz. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Jesús.
en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Bueno, espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para ustedes, el tiempo de música, la lectura y que ojalá hayamos podido incluso interactuar un poco, aunque sea por internet. Ojalá estemos orando unos por los otros. Estamos realmente en una batalla y es importante que yo necesito sus oraciones, Sara necesita sus oraciones, mi familia necesita sus oraciones, Eric necesita sus oraciones, la familia de Eric necesita sus oraciones. Nuestros hermanos y hermanas necesitan nuestras oraciones. Debemos estar pidiéndole al Señor que nos ayude y ojalá vivamos en ese tipo de bendición en el que nosotros entendemos que estamos en una batalla, pero estamos en el lado de la victoria. Y no estamos solos, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a los hermanos. Ojalá vivamos una vida así, porque esa va a ser una vida de bendición. Hermanos, les deseo que tengan una semana bendecida y no olviden que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Que tengan una buena semana.